Muy bien, antes de proceder a la clausura, vamos a presentar un libro que hemos hecho. En 10 minutos yo creo que Antonio Gómez lo hará. Es un libro que os podéis llevar al final, sobre energía y ciudades, en el cual han participado multitud de asociaciones y en la línea que había dicho yo al empezar, ¿no? Un poco de fomentar la participación y que los ciudadanos puedan participar en este gran proyecto de transición energética que tenemos. Por tanto, os presento a quien ha coordinado. Aquí tenéis algún otro participante como Rafa Sánchez, que está allí, Antonio Gómez, que ha sido director muchos años en Repsol y también ha sido director general de la energía entre el año 1996 y 2000, ¿no? 2000 exactamente, con lo cual conoce bien todos los campos del mundo de la energía y fue el que coordinó este trabajo de multitud de organizaciones, y en 10 minutos me ha dicho que lo va a hacer porque si no, no vamos a poder pasar al cóctel, y eso es importante, y al cierre primero. Bueno, buenos días a todos, señora consejera, señores ponentes. Es para mí un placer de verdad estar aquí, pero quisiera empezar agradeciendo a Liberbank su patrocinio, que ha posibilitado en el club que vengamos a Mérida, a esta magnífica ciudad, a presentar este estudio, a la escuela por cedernos esta magnífica instalación, a los ponentes darle la enhorabuena porque he aprendido mucho y decirle que voy a intentar cumplir el mandato de Arcadio, pero bueno, intentar no es conseguir. Entre las palabras y los dichos y los hechos hay una distancia, es imposible, porque lo que quiero presentar es esto. Entonces, este libro de casi 500 páginas que les van a presentar luego en la instalación, quiero que sea lo más ameno posible, y por supuesto lo que no voy a hacer es intentar hacer el resumen del resumen, porque sería imposible. Todo lo más es intentar hacer el resumen del resumen o darles una impresión visual del mismo con estas infografías que están contenidas en el libro, que también les van a presentar, les van a dar al final, para que les queden ganas de consultarlo, ¿no? El libro. Esta es la vocación del libro, que sea un libro de consulta, un libro... y entonces empezamos a contar el tiempo, pero ya creo que no voy a poder conseguirlo, pero vamos a intentarlo. Pido disculpas por si voy excesivamente rápido en aras de conseguir lo que se pretende. Empezando por los agradecimientos, bueno, pues este libro ha sido el resultado de más de 125 autores y colaboradores de empresas, y destacaría una cosa que se logra a través del consenso, que es una de las características del Club Español de la Energía, que todas las publicaciones son consensuadas entre todos. Y vamos a seguir por el final, es decir, cuando nos planteamos el libro, lo que quisimos era hablar del concepto de la humanización de la energía. Entonces, en el libro aparece el concepto del ciudadano individual, que somos nosotros mismos, cuando nos levantamos y nos duchamos, o nos bañamos, o no nos duchamos, vamos en autobús o en coche. Somos nosotros mismos en nuestros comportamientos del día a día. Y aparece el ciudadano colectivo, que somos nosotros mismos en nuestra función de consejero, de presidente de entidades, de faceta empresarial, en nuestros actos empresariales que estamos configurando el futuro y estamos alterando la demanda energética de nuestro entorno. El libro se divide en 5 capítulos y lo que pretende es concienciar. Los 3 primeros capítulos significa que nos concienciemos, y los 2 últimos, una vez concienciados, provocar la acción para conseguir el objetivo. El primer capítulo es el papel esencial de las ciudades. Y hay 3 ideas y una conclusión. La primera idea es que somos muchos y nos gusta vivir apretados en las ciudades. Y vamos a ser más, y vamos a estar más apretados en las ciudades. En el año 2050 dicen que habremos, con suerte, 6.300 millones y 2/3 estaremos en las ciudades. La segunda idea es que, a pesar de que las ciudades solamente ocupan el 3% de la superficie del planeta, son responsables de una forma directa o indirecta del 2/3 de la energía que se demanda a nivel mundial. 3% es responsable del 2/3 de la energía a nivel mundial, y eso lo tenemos que tener grabado, directa e indirectamente. Y el tercero, reflexión, es que si no cambia nada, pues todo seguirá igual, empeorará. Es decir, las emisiones de CO2 subirán, la energía continúa aumentando y todo lo que pasa ahora pues será peor. La conclusión es que si queremos que algo cambie, no podemos hacer lo mismo, tenemos que cambiar, nosotros los ciudadanos. Una cosa interesante es separar lo que es el cambio climático y la calidad del aire. Son 2 conceptos distintos y es muy importante y todavía no está suficientemente claro. El cambio climático es un fenómeno global que depende fundamentalmente de CO2 o equivalente de CO2 producido en las combustiones de los combustibles fósiles. Calidad del aire tiene que ver con la concentración de determinada sustancia, fundamentalmente óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, que se producen en las ciudades y sobrepasan determinados límites.
predeterminados por la Organización Mundial de la Salud o por la Unión Europea. Esta diferenciación es muy importante con respecto a las políticas. Como una imagen vale más que 1000 palabras, la importancia de la planificación de las ciudades se muestra en esta página, donde se ve 2 ciudades equivalentes en número de habitantes, Atlanta y Barcelona, que una 5,3 millones de habitantes, pero con un impacto de CO2 por habitante del caso de Atlanta 10 veces superior al de una ciudad como Barcelona, por un sinnúmero de razones. Aquí la idea es que la planificación de la ciudad tiene mucha importancia. Capítulo 2 habla de quién fija las reglas del juego en las ciudades. Y entonces es, desde hace 2 décadas, muchos hablan de iniciativas internacionales, europeas, locales. La pregunta es, ¿desde hace ya 2 décadas o desde hace solo 2 décadas? El hecho es que, si ustedes se van atrás, 2 décadas atrás no había nada de nada. Ahora sí, hay muchísimas. En el libro se hace un resumen de todas, es una buena fuente. No se habla de Polonia, de Katowice, porque es mucho más reciente, pero... Y en el caso de Extremadura y de Mérida, pues evidentemente no se habla en el libro, pero aquí se ha referenciado la importancia que tienen todas estas políticas. No me voy a detener, porque ustedes, entre otras cosas, se lo saben mejor que yo. Por destacar simplemente la estrategia de eficiencia en edificios públicos, que veremos es muy importante, se aprobó a finales de noviembre. Capítulo 3 es dentro de la filosofía de conocer para concienciarnos. Pretende ver cómo se consume la energía. ¿Cómo se consume la energía? En España, para ir descendiendo a las ciudades españolas y, de alguna forma, a nosotros con nosotros mismos. Entonces, este gráfico presenta la energía primaria, la energía final, es un follón, pero ideas claves. Más del 70% de la energía primaria depende del petróleo, gas natural y carbón. El 73% en el año 2016, la parte ancha, pero como el año 2017 fue un año seco, llovió menos, hizo falta utilizar más carbón para producir la energía eléctrica, y el año 2017 el 76% de la energía primaria era de combustible fósil. Bueno, esto es un dato. La segunda idea es que esta energía además es importada. Prácticamente todo el petróleo y todo el gas es importado, 95%, y el carbón, pues el 90%. Globalmente, considerando la energía nuclear como energía autóctona, dependemos de la importación en un 73%. Vamos a ver la energía. Un ciudadano español, nosotros, consumimos 81,1 kilovatios hora por día. Seguro que no le dice nada. Ahora, si lo pasamos a forma de energía final, cada uno de nosotros consumimos, por ejemplo, la misma energía suficiente para calentar 72 días una casa promedio de España. Por día, cada uno de nosotros. O, si cogemos un coche diésel pequeñito, de última generación, suficiente para cada día hacer 140 kilómetros por día. Esos son elementos de reflexión. ¿Dónde se consume? De forma directa, pues en el transporte y en la residencial. Ahí se ve más del 60%. Directo, porque las industrias y los servicios están para alimentar a los ciudadanos. Por lo tanto, de forma indirecta son 2/3. Es 2/3 del total, pero de forma directa. Luego aquí tenemos casi un milagro que decidimos hacer Rafael Sánchez Durán, que está aquí, es el maestro de ese milagro, que fue coger más de 3 millones de datos, combinarlos y sacar algunas conclusiones. Esos 3 millones de datos eran de cómo se consume la energía en las ciudades. No existe metodología clara. Rafael y su equipo tomaron el proyecto de Urban Audit de la Comisión Europea, eligieron 917 ciudades, que tienen 917 ciudades europeas, 109 españolas, 3 de Extremadura, y con todos los datos, pues los clasificamos por tamaño, por densidad, por renta, por clima. Intentamos sacar conclusiones que no se las voy a contar, para eso está en el libro, se las tienen que ir leyendo, pero algunas sí. Entre las 50 ciudades españolas europeas con poblaciones aparecen entre las 50 europeas, 5 españolas por poblaciones, entre las más importantes. La densidad de la población española es menor que la europea, España relativamente es un país más grande. De la renta per cápita, 28.700 euros por familia, por hogar, pues aparece entre las 50 europeas, aparecen 12 españolas. De hecho, 5 españolas están entre las 8 primeras europeas, entre las ciudades más ricas. En fin, hay muchas cosas interesantes que les invito a su lectura. El clima continental, pero si hacemos un foco y vemos cómo compara las ciudades extremeñas dentro de este estudio, pues vemos que dentro de la población total del estudio, que ascendía a 22 millones de personas, pues los habitantes extremeños representaban el 1,5%, que están más o menos el mismo número de habitantes por hogar,
que tienen una renta per cápita ligeramente inferior a la media nacional. El clima es continental, aunque un número de horas de insolación muy elevada que justifica, luego veremos los consumos. Bueno, las casas y apartamentos representan el 1,3% del total. Los turismos sí que tienen, en el caso de Mérida, inferior a la media nacional, significativamente inferior a la media nacional, que son 453, y en el caso de Badajoz y Cáceres, por encima de la media nacional. Y si hacemos un foco ya sobre Mérida, ya que estamos aquí, pues vemos que en Mérida los datos del estudio dicen que pues, consumen menos gasolina o gasóleo, o sea, combustible en litros, en promedio por año que la media nacional. Y los consumos energéticos totales, debido o a la más insolación, a la mayor insolación, a la menor rigidez de la condición del clima o la mayor eficiencia energética en el consumo de aquí, son por debajo de las medias nacionales. El capítulo 4, recordemos que era concienciar para acción, empieza a hablar del transporte, y lo que es evidente que en el transporte en las ciudades, pues el fomento del transporte colectivo tiene un papel crucial. Y efectivamente este gráfico es muy interesante, donde se ve que lo mejor es andar o en bicicleta, es lo que menos CO2 emite por persona, pero que si uno compara los gráficos y ve las contribuciones relativas, saca conclusiones interesantes de ver la diferente participación que se tiene. Si ahora vamos y ya hablamos de los turismos y me centro en lo que hace el estudio, motores de combustión interna, que básicamente son los que gasolina, gasóleo, GNC, GLC, todos los que estamos, excepto, luego hablaremos de los eléctricos. Lo primero que destaca es que desde la crisis ha habido más de un 50% de incremento de la vida media de los coches en España, de los turismos en España. De 8 años que habían en el 2007 a más de 12,5 que tenemos ahora. Bueno, este es un dato que es una pena porque eso es, como consecuencia de la enorme regulación que ha habido y la bajada de los consumos unitarios de los nuevos modelos que se ha producido en ese periodo, un 22% de reducción, pues la renovación del parque automovilístico sería teóricamente la medida más eficaz para reducir las emisiones de CO2, sin duda, porque sustituir un coche de más de 10 años por uno nuevo emite menos del 25% de lo actual. Esto es consecuencia de la regulación europea, que con la Euro 3, 4, 5, 6 euros son los periodos, los tipos de regulación que todos los combustibles, todos los motores tienen que cumplir como mínimo respecto a emisiones de CO2 o de NOx, pues se comprueba que, por ejemplo, un motor Euro 6, en la actualidad son los que se fabrican desde 2015, comparado con uno del año 92, que no hace tanto falta, no hace tanto tiempo, pues emite 30 veces menos partículas y 7 veces menos de óxido de nitrógeno que uno del año 92. Es decir, que por cada 30 coches que quitáramos, o sea, por cada coche que pusiéramos nuevo, sería equivalente a que si quitáramos 30. Es decir, estos números son importantes. Esta presión europea y, por lo tanto, española continúa. Estamos inmersos en la normativa que en el 2020 hay que reducir estos objetivos europeos para el transporte. En el transporte ligero, 95 gramos de CO2 por litro, que es una reducción del 20% sobre los niveles que había en el 2015. Pero esto continúa. En el año 2017 apareció el paquete de movilidad, en el cual exiges no solamente ese 20% en el 2020, sino que en el 2025 un 15% adicional sobre el 2021, en el 2030 un 30%, es decir, que cualquier coche de combustión interna que se compre en Europa tendrá que tener esos mejoras de rendimiento para reducir radicalmente los niveles de CO2, de óxido de nitrógeno, etc. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Pues en estos últimos 4 años un cambio drástico del modelo de distribución de consumo de coches. El número de coches ha aumentado, estábamos al final de la crisis, principio de la recuperación, antes de que empiecen a bajar, como recientemente está pasando, pero en el 2014 el 32% de los coches eran de gasolina. Hoy, en los primeros meses del 2018, el 57%, es decir, la gasolina ha subido 25 puntos porcentuales en 4 años. En el año 2014, 66% de las matriculaciones eran diésel, hoy el 32%. Es decir, más de 30 puntos han caído en estos 4 años, un cambio significativo, diésel versus gasolina. Y ahí se ve la penetración de los coches híbridos, digamos, eléctricos, incluyendo en los eléctricos los híbridos enchufables y los híbridos no enchufables, que han aumentado en estos meses del año, han subido su construcción, su demanda un 46% respecto al año pasado, pero todavía son 73.000 unidades frente a un volumen más o menos de coches en España de 26 millones, 27. Es decir, que todavía representan un porcentaje pequeñito.
Esta tabla es muy interesante, es la metodología Well to Wheel, o del pozo a la rueda, que lo utiliza la Unión Europea para medir los consumos, las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los coches, de todas las tecnologías existentes. Entonces, este gráfico, bueno, pues está en el libro, se lo vamos a entregar, y aquí pueden ustedes ver pues que, cuáles son más eficientes energéticamente, de forma hechas por la Unión Europea en estudios. Es un gráfico de alto impacto. Vamos a hablar de los coches eléctricos. Los coches eléctricos, recordemos que el primer motor fue eléctrico, hasta que, como se ha mencionado aquí, hasta que el señor Ford pues empezó a sacar la producción en serie y lo desbancó, pues no pudo ser. Una de las razones de que los motores de explosión desbancaran al coche eléctrico fue este gráfico, es la densidad energética, es decir, cuánta energía cabe en la unidad de volumen. Y todavía el litio, que se ha hablado bastante, pues es 40 veces menos eficiente que la gasolina, porque en los millones de años para atrás fabricarla, pues se ha hecho mucho y se ha condensado mucha energía por unidad de volumen. Esto es una de las características, el peso de las baterías inherentes para garantizar una mayor autonomía, es uno de los factores, además del coste de fabricación de las baterías, que está frenando el desarrollo del coche eléctrico. Este gráfico también es muy interesante, se llama la metodología Life Cycle Emissions, o es ciclo de vida del vehículo completo. Es un estudio que tiene en cuenta no solamente las emisiones de CO2 mientras el coche rueda, sino desde el instante de su producción hasta el instante de su desaparición. Estos son estudios multisectoriales, hechos de acuerdo con una metodología avalados por la Unión Europea y por todo lo demás, en el cual se ve, ahí están, no me puedo detener ninguno, donde se ven las importantes diferencias de emisiones de CO2 entre vehículos convencionales, híbridos, mixtos. Esto depende muy mucho del mix de generación eléctrica del país de referencia. Esto se hizo para el año 2014 en Estados Unidos, cuando el mix de generación era un 43% renovable, o no emisor de CO2. En Europa, en España, tenemos un 63% no emisor de CO2. Pero, en cualquier caso, es representativo porque, no hay una solución única, no hay un problema único, sino que se puede sacar conclusiones distintas. Lo que está claro es que las ventas de coches van a aumentar y es imparable. A una mayor velocidad, si empezamos a hablar de velocidad, etcétera, pues hay discusiones, y hay varios escenarios. Aquí en el libro detallamos el BNF, que es el que estima una consultora que en el año 2040 el 35% de los coches mundiales serán eléctricos. 35% sobre 100 millones de vehículos al año que se venden en el mundo, pues 35% serán eléctricos. En un escenario desarrollado por la agencia que llaman Internacional de Energía, well below 2 degrees, para acciones necesarias para conseguir que a final de ciclo vivamos con un incremento de temperatura menor de 2 grados, pues la agencia estima que se necesitaría que para el 2040 el 100% de los coches serían eléctricos. Este escenario coincide con el anteproyecto de ley de cambio climático, que, como saben ustedes, prohíbe la venta de vehículos de combustión en el 2040. Eso implicaría, en el caso español, que pues en el año 2020 tendrían que haber como mínimo entre 4 y 5 millones de vehículos sobre los 26 millones existentes. No, en el 2020. En el 2020. Sí. Bueno, sí. Bien, entonces, estos son unos elementos que plantea la dificultad inherente de estos números, pero hay escenarios más draconianos, en el libro se referencia el escenario Tony Sebas, que cualifica esto del mundo eléctrico como el tema de los teléfonos móviles y prevé que en el 2030 el 100% de los coches serán eléctricos. Esto solamente hay que vivir hasta el 2030 y esperar a ver quién tiene razón. Bueno, todo esto ya nos hemos concienciado. Acción. ¿Qué podemos hacer a nivel individual nosotros? Pues ir en pie, andando, en bicicleta, es evidente. Si queremos conseguir mantener un coche, mantenerlo. En el libro se estudia la importancia y los ahorros de energía entre un coche mantenido y otro no bien mantenido. Si queremos comprarnos un coche, el etiquetado energético, que el IDAE es tremendamente eficaz en proveer ese tipo de estudios, pues atender a ese etiquetado energético. Y también en el libro hay recomendaciones para el ciudadano colectivo. Si pasamos al capítulo 5 ya, que es el sector el sector de edificios, muy rápido hay que saber, existen unos 25 millones de viviendas, el 70% son familiares, pero casi el
más del 50% fueron construidas antes de 1980. Esto es importante porque hasta 1979 no apareció el Código de Edificación que empezaba a hablar de ahorro energético en los edificios. Por lo tanto, antes de eso, cada uno hacía de su capa un sayo. Entonces, dice, bueno, si ahora atendemos y decimos, en el estudio tomamos una media de los estudios existentes en la época, 160.000 viviendas por año, y asumiendo 160.000 nuevas viviendas por año en el año 2030, ya están construidas el 92% de las viviendas del año 2030. Por lo tanto, si queremos cambiar el futuro, empecemos por lo que ya tenemos ahora. Empecemos a hacer la rehabilitación. Si no hacemos rehabilitación, no hacemos nada para mejorar esta situación. En el anteproyecto de ley del Gobierno habla de una rehabilitación de 100.000 viviendas hasta el 2030. Es decir, es un escenario un poco seguramente más realista, menos optimista que esto de nuevas construcciones, pero que realmente pone de manifiesto la importancia de la rehabilitación. Esas casas que vivimos, ¿cómo se consume la energía? Pues más del 90% en calefacción, iluminación. Nos calentamos menos que los europeos, 43 frente a 64, y nos iluminamos o cocinamos más que los europeos, el 43 frente al 13, y nos lavamos o más con mayor frecuencia, o ellos se lavan con agua más fría, porque hay distintos porcentajes, pero bueno, estamos hablando más del 90% de la edificación es calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación y cocina. Entonces, si queremos hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues las recomendaciones del ciudadano individual están muy claras. Utilizar el aprovechamiento de la luz natural al máximo en las pequeñas obras de la casa, regulación de la temperatura del hogar. Esta es una fuente de discusión. En verano hay que tenerlo a 26, seguramente a algunos les gustará 22, 23. En invierno hay que tenerlo a 21, seguramente, que suele coincidir con las señoras, les gusta 26, 27. En fin, ese es un tema, pero lo bueno, 26 en verano, 21 en invierno. Las opciones tecnológicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque podemos ahorrar entre el 10 y el 100% de energía. Si, por ejemplo, estamos en un chalet y tenemos que utilizar energía geotérmica, bueno, pues el 100% de energía porque la tierra la tiene gratis. O sea, hay opciones, todas están descritas en el libro. Electrodomésticos entre alta eficiencia o normales entre un 50 y un 75%. Iluminación de ir a LED, pues el 90%. El control de stand-by de los equipos electrónicos, pues consumen por tener la lucecita roja o azul un 7% de consumo. Esto es nuevo. La generación distribuida, que casi no ha salido mencionada aquí. Entonces, esto es el futuro, esto es evidentemente el futuro. Se menciona el nuevo impulso del Real Decreto Ley 15/2018 para vocacionalmente quitar los problemas que tenía antes, y esto el tiempo lo dirá. Claramente, las nuevas fuentes energéticas, el papel de la energía fotovoltaica es una revolución y es debido a la reducción de costes a nivel, no solamente a nivel industrial, sino a nivel doméstico. Y al final, y ya con esto estoy acabando, entre un ciudadano concienciado y uno no concienciado, entre que vaya en bicicleta o vaya en un supercochazo, entre que se duche o se bañe, pues importa, entre un ciudadano no concienciado, y en el estudio se justifica por qué se llega a esos números, un ciudadano no concienciado emite un 70% más de CO2 que uno concienciado. Luego merece la pena. Y ahora sí que finalizo por la conclusión, y la idea es que cada uno de nosotros, lo que hagamos cada día, no es la culpa, no la tiene el Gobierno, la culpa no la tiene la Junta de Extremadura, la culpa o la responsabilidad la tenemos nosotros. Cada uno de nosotros cuenta. Lamento haberme pasado, perdóname, no me inviten más. No, muy bien, Antonio.